Buenos días a todos. Buenos días a todos los que estamos presentes aquí. Buenos días a todos los que nos ven en las redes. Que Dios les bendiga y que esta palabra que ha puesto Dios en mi corazón les sea de utilidad a todos. Amén. Amén. Bueno, no sé si leyeron la invitación. Bueno, siempre está en la invitación lo que vamos a dar. ¿Quién me hace acuerdo qué decía? Parece que nunca leen las invitaciones, ¿no? No, soy un hombre de poca fe. Soy un hombre de poca fe. Y al final todos somos de poca fe, no tenemos fe ni en nosotros mismos. Peor en Dios, que se podría decir, ¿no? Y si es que tenemos Biblia, y vámonos a Mateo, capítulo 14. Y vamos al versículo 31, a la parte B, en donde Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? ¿Sí llegaron? Sí, amén. Entonces Jesús le increpa a Pedro. Mateo 14, versículo 31, parte B, que es la final, ¿no? Entonces Jesús le increpa a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no sé, los que estuvieron en el seminario, lamentable que no se conectaron ustedes, estuvo medio simpático, donde hablamos sobre la conciencia humana, sobre quiénes somos o qué somos. Partamos de ahí. Si nosotros nos ponemos a pensar, primeramente identificarnos como esencia, ¿quién somos? La Génesis está preguntando ¿quién somos? Le pregunta a la hermana ¿quién somos? Y la hermana responde, claro, somos hermanas, dice la Génesis. Claro que son hermanas, pero en esencia, ¿quién somos? Y la pregunta también radica, ¿qué creemos sobre nuestra existencia? Y cuando nos ponemos a filosofar y pensamos, ¿qué creemos sobre nuestra existencia? ¿Por qué queremos llegar allá? Para definir qué es la fe. Para definir qué es la fe, para poder entender qué es la fe y entender qué Dios puede hacer en nuestra vida. Porque a veces pensamos que la fe es pedir, y tenemos una mala percepción de lo que es Dios, y le hacemos a Dios un Papá Noel. Entonces, ¿quién es el Papá Noel en Navidad? Papá Noel es el que viene a dejarnos regalos. ¿No es cierto, Génesis, que el Papá Noel viene a dejarte regalos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, obviamente, solo le vemos a Dios como un ser que nos da dádivas. Más o menos como cuando éramos niños, o sea, nuestra fuente de cualquier abastecimiento de nuestras necesidades emocionales era nuestro padre. Obviamente siempre se le pedía en estas épocas a mi papá, papito, cómprame una bici, a todos mis amigos tienen una bici, yo no tengo bici. Ya pasó el tiempo, papito, cómprame una moto, todos mis amigos tienen moto, ¿no? Y van cambiando las generaciones, pero para llegar a entender esto, de quién es Dios y qué nos puede dar y qué es la fe y qué es creer en la fe, qué es la fe. O sea, primero no tratemos de entender quién es Dios. Primero entendámonos nosotros mismos quiénes somos. Amén. Amén. Y esto radica netamente dentro de lo que es la religión. ¿Qué es la religión? Y la religión es una creencia sujeta a tradiciones, les cuento, una creencia sujeta a tradiciones que impactaron en la existencia de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la religión es un fundamento, una base de una creencia de algo divino, de algo muy grande, que supuestamente nos guía en nuestra vida. Y la religión no es solo el simplemente hecho de creer en un Dios, la religión también se la puede denominar en el simple hecho de no creer en ningún Dios.
y creer en el Dios hombre, que a veces ahora tenemos la religión humanista, que cree en el hombre. Yo le he escuchado a Carlos Michelena, le admiro a este varón de Dios, que en cierta manera tiene un precepto social al hacer una interpretación de la gente. Pero él dice algún fundamento, dice: yo no creo en nada, yo creo en el hombre. Yo creo en el hombre, ¿sí? Cuando Federico Engels y Carlos Marx instituyeron lo que es el materialismo dialéctico, hablaban sobre la creencia del nuevo hombre. ¿Y qué era el nuevo hombre? El hombre que no necesitaba de nadie, sino de sí mismo para efectuar y cumplir sus anhelos, sus necesidades, en una situación social ecuánime y equitativa. Es el precepto fundamental de Carlos Marx, que es el materialismo dialéctico. Entonces, hablamos, mucha gente dice: gracias a Dios soy ateo, se van a decir, ¿no? Y no es por el sentido de que no tenga una religión. El hecho de creer en el hombre o no creer en nada ya es un paso de religión. Sí, después conversamos, después de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, la religión, y para después de hacer un análisis o conversar cualquier cosa después de la palabra, es enfocarnos en una creencia sujeta a tradiciones que impactaron a la humanidad, ¿sí? Por eso tenemos que estar nosotros bien seguros de lo que creemos, y cuando estamos aquí reunidos no es una religión, sino es un hecho de agradecimiento a Dios que nos ministra nuestra vida, porque creemos en Él. Es una comunión, una relación. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Amén. Chévere. Entonces, esta situación nos hace tener como hablábamos en el seminario, una conciencia limitada de creer, de saber qué somos en esta existencia. O sea, vivimos una monotonía y volvemos a repetir y repetir todo esto, ¿no? Como decir, la Anita va a su local, abre el local, atiende el local, va a ver a sus nietos, regresa a la casa, toma la cena, duerme, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es una rutina. Nuestra vida la hemos transformado en una rutina, sabiendo que la vida es mucho más que eso. Y estas dos guaguas que están aquí presentes, yo quisiera que en su corazón entre ese interés de ver más allá de las narices. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que a veces las cosas superfluas parecen las mejores, pero más allá de esas cosas superficiales o las emociones de vivir la vida, hay cosas mejores que Dios nos puede dar. Y en esa relación es que planteé el título de este mensaje, que dice: soy un hombre de poca fe, porque no creo ni en mí mismo. Y a veces así somos, no creemos ni en nosotros mismos. Chusa, ¿qué será? El mismo Álvaro va a plantear, dice: no se me vendía un carro, y no se me vendía, y no se me vendía. Y a veces queda uno como marcado y dice: no tengo fe, no creo en mí mismo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y todos nos ponemos esas trabas, esas taras que no nos permiten ver más allá de nuestros ojos. Y creo que estoy hablando de la realidad, porque a todos nos ha pasado eso. Tenemos esos miedos mal infundados que no nos permiten seguir avanzando en nuestra vida, en cosas simples y materiales. No se diga cuando pasemos al otro lado. Imagínense ustedes. Les cuento yo también. Cuando perdí a mi hija, yo perdí totalmente la fe y el rumbo. Les cuento. Era una oscuridad total. Y entre mí diciendo, supuestamente un hombre que predica la palabra de Dios, no creía en Dios en ese momento. Fue tan duro. No tenía un horizonte, y es lógico, es natural. O sea, no es cosa del otro mundo, no nos podemos admirar. Por eso tenemos errores. Y Dios nos permite en el libre albedrío de esos errores sacar conclusiones buenas en beneficio nuestro y de nuestro entorno. Entonces Dios me hizo ver esta realidad, esta situación, para tener una profunda y mayor convicción en que Él es real.
Amén. Amén. Y eso es lo que quiere a nosotros, liberarnos. A veces nos ponemos tabas. Ay, Dios, no tengo trabajo, Dios, no tengo recursos, no tengo dinero, estoy padeciendo enfermedades. Les cuento que cuando... Es feo dar testimonio de la vida de uno mismo, pero cuando mi hija estaba en sus últimos días, tuvo una paz tan grande. Porque ella aceptó lo que Dios le ponía. Y ella vio más allá de lo que nosotros vemos. A veces predicamos que la fe es pedirle a Dios, y si crees en Dios y si le pides un hammer, te va a dar un hammer. Posiblemente sí. Pero no es la convicción. O sea, Dios sabe lo que necesitamos, lo que nos envanece. Hay un salmo, o es un proverbio, semita, me corrige, que dice: Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, porque si me das riqueza, me apartaré de tu camino. Las emociones me llevarán encarrilado por situaciones solo de placer y vida. ¿Sí? Por eso cuando estemos súper bien y no tengamos problemas de nada, preocúpense. Y dice: no me des pobreza, porque tendré que hacer quedar mal tu nombre, porque me tocará robar. Dame lo justo. ¿Y qué dice Dios en referencia de lo que es justo? Y ahí nos podemos a meditar. ¿Qué es lo justo? Lo justo es lo apretado, ¿sí? Es ponerme así una camisa apretada. No, lo justo es lo holgado. Y Dios nos da lo holgado cuando le creemos a Él. Entonces, para definir esto, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y la tradición por lo menos nos ha dejado un camino, y la religiosidad nos dice que Diosito nos creó a imagen y semejanza de Él. Sí, de cierta manera. Pero hubo un apartamiento total de Dios. Al momento que Adán y Eva, que es un mensaje simbólico, significativo en esa situación, de que pecaron ante Dios, en el sentido, no en el sentido de la desobediencia, sino en el sentido del orgullo como ser humano. El ser humano es el ser más orgulloso que tiene, que el orgullo no le permite obedecer ni hacer las cosas más allá de lo que deben. Entonces, como dice el Génesis, ¿no?, que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dejó libre albedrío en el Edén. Y dijo: de todos los árboles puedes alimentarte tranquilamente, pero de este que está aquí, no. De este, el árbol que dice de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás. ¿Por qué? Porque si comieres, ¿qué le pasa al que come de ese árbol, mija? Muere, sí, muere, ¿no es cierto? muere, ¿ya? Entonces les deja un mandato, pero más que mandato era una prueba en el libre albedrío, porque nos dejó libre albedrío, ¿ya? Y la mujercita, Eva, o sea, ahí hubo un descuido. Adán estuvo totalmente con la convicción de que no debía comer de esa fruta, que le dicen que es la manzana, pero no se sabe de qué fruta es. ¿Ya? Bueno. Entonces ¿qué fruta sería? No sé, puede haber sido una guanábana o un guineo, no sabemos, ¿ya? Entonces él se despreocupó y no le dio las instrucciones a su compañera, y que dice en el Génesis que la dejó suelta. Este es el problema de los mariditos, de los papitos, que a veces creen que la mujer es de uno y comienzan a dejarle como un adorno, pero no le paran ni asunto, ¿sí? No se descuiden en sus mujeres. La mujer quedó suelta y comenzó a vagar solita, mientras que Adán estaba dándose la buena vida, como se dice vulgarmente. Ella se acercó al árbol de la ciencia del bien y el mal, y apareció un personaje, la culebra, eso dice la palabra, y le dice, y verán cómo le engaña a Eva, le dice. Por eso es que tiene el problema la mujer, que se deja seducir por el oído
Y le dice la culebra a Eva, le dice, ¿y qué tenés? Dios no te dejó, te prohibió que comas de todos los árboles del fruto. Y Eva reacciona y dice, chuta, me está engañando. No, un ratito, estás equivocado. De todos me dijo que coma, solo de este que no coma. Y él le agarra y le engancha, solo con la palabra me dice, tú no sabes que comiendo de este se te van a abrir los ojos. ¿Sí? Se te van a abrir los ojos y vas a saber lo que es bueno y es malo y vas a ser como Dios. Entonces, en el concepto de la personalidad del hombre, el orgullo, esa entereza de saber las cosas, de dominar, de tener el poder en su mano, le hace ponerse en contra de Dios. Y por ende, cogió y comió. Y lo peor de todo es que fue donde el esposo y le dijo, está bueno, está chévere, está riquísima esta fruta, quitarán de ahí. Y le dice, come, y él come. Cuando a la tarde Dios estaba paseándose por él, él ya sabía lo que pasaba, pero él estaba esperando de que el hombre mismo, exacto, se reconozca. Y a veces no reconocemos. Entonces le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán, escondido detrás de las chilcas, le dice, lo que pasa es que tuvimos miedo porque estábamos yuchos, dice así, imagínense, ¿ya? Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas yucho? ¿Ah? Bueno, para las personas que no entienden el lenguaje de acá, yucho es desnudo, ¿ya? Entonces, obviamente, Dios le increpa y le dice, ¿quién te dijo? Y Adán dice, lo que pasa es que la mujer que vos me diste me hizo comer del árbol que no me prohibiste. Primer error, no afrontar su culpabilidad, ¿no? Obviamente que Eva cometió, pero él era la cabeza, y la cabeza no significa que es el verdugo de la otra persona, ¿no? Ya hemos de hablar de ese tema. Cabeza en griego significa, cefalé significa ariete. ¿Qué es ariete? Es la cabeza, es lo que va rompiendo todos los obstáculos por delante. Entonces al marido, al hombre, y Cristo fue la cabeza de la iglesia, porque iba rompiendo todos los obstáculos que estaban frente a la humanidad, que es la iglesia, su mujer. Igual el hombre va, como el Víctor, va rompiendo a machete y cubriendo a su esposa, a sus hijos, porque somos arietes, ¿ya? Entonces el ariete de Adán se durmió. Y lo peor de todo, le reclama a Dios, le dice, vos que me das de esa mujer, ¿cómo me has de dar esa mujer que me hace pecar? Y así somos, no reconocemos. Claro, obviamente, ahí está la palabra. Y le pregunta a la mujer ¿qué hizo? La culebra. Nadie asumió su responsabilidad. Ese es el grave. Lo que estaba esperando Dios y que va a pasar con el tiempo es que uno reconozca y diga, sí, en realidad, yo cometí ese error, perdóname porque he pecado ante ti. Y cuando somos niños, lo primero que somos es a decir mentiras y echar la culpa a nuestros hermanos de las travesuras que hacemos. ¿No es cierto? La gente se le queda viendo a la hermana. No. Pero lo mejor es decir la verdad, papá, yo hice esto. Aunque sepa que viene la pista, pero cuando el papá le dicen la verdad, no va a ir con el garrote y macetearle al hijo. Le va a perdonar, con amor, pero le va a reprender y decir, no lo vuelvas a hacer, porque te vas a causar daño, ¿sí? Pero hubo un desfase de ese punto, ya que el hombre se separó de Dios. Y pasaron miles de años, y vámonos al Génesis 12, del 1 al 3. Y antes de leer este capítulo, definir de que nosotros somos, no tanto de la religión, somos espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu está denominado en griego, en el Nuevo Testamento, como pneumatí, y en el hebreo del Antiguo Testamento se le denomina roaj. ¿Qué significa espíritu? Es del
Génesis 12, del 1 al 3. El Ruach significa el aliento de Dios que puso al ser humano para vivir. Ese es nuestro espíritu, es el aliento de Dios, ¿sí? Pero ya cuando hubo ese desfase de lo que pasó con Adán, pasaron miles de años y el hombre había perdido una relación con Dios. Y en su instinto lo que hizo es buscar otros dioses, buscar religiones, ¿ya? Porque somos sometidos así, y hay mucha gente que le dice: a ver, Alvarito, para que te vaya bien en las ventas, cómprate un equeco. Un equeco, lo mejor es comprarse un equeco. Y la Anita dice: no, una herradura de burro. No. La Mira dice: no, un rabo de conejo. Y vamos creyendo en cosas. Eso es mentira, ¿no? Es mentira, totalmente mentira. Entonces, ¿qué dice el Génesis? Llegó una voz a un patriarca, a un hombre que lo vio justo, en una época que no tenían ni rumbo, no creían ni en Dios. Abraham no creía, Abraham no conocía a Dios, pero escuchó una voz que le dijo: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y a la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y servirás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham no conocía a este Dios, pero Dios lo escogió para hacer su obra y lo habló. Ahora, Él nos escoge a todos gracias a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué pongo este capítulo aquí? Para entender de que nuestro espíritu clamó a Dios para que nos vuelva a hablar y a través de un hombre comenzar la bendición sobre toda la tierra. Y de ese hombre era descendiente, ¿quién? Jesucristo. Amén. Hasta ahí estamos, ¿ya? Entonces Abraham se lo consideró como amigo de Dios, por cuanto aceptó todo lo que Dios le dijo, inclusive una escena de eso, de ese capítulo, de esa vida de este patriarca. Dios le dijo: dame a tu hijo. Sí, ¿se acuerdan de esa historia? Dame a tu hijo, dame a tu hijo. Y no fue porque quería probarlo. Hubo una situación de que Abraham comenzó en cierta manera a regodearse en el orgullo: ve lo que me dio Dios, mi hijo, que es lo mejor del mundo. Y Dios le puso a prueba y le dijo: ya, dame a tu hijo. Pero el momento que lo iba a sacrificar, Dios no lo permitió y lo bendijo mucho más por su fe. Amén. Amén. Entonces comenzamos a entender lo que es la fe. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Amén. Ya cuando pasa el tiempo, viene Jesucristo acá. Y la intencionalidad de que dejar de ser un hombre de poca fe es entender el mensaje de Dios. Si entiendo el mensaje de Dios y hago lo que Él me manda, es el mayor galardón de la fe. Y Juan, vámonos a Juan 14, del 6 al 7. Al Evangelio de Juan. Está después de Marcos, entre Génesis y Apocalipsis, facilito de llegar. Ya muchos tienen hasta en los teléfonos la Biblia, se les hace más fácil. Y dice la palabra de Dios: Juan le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre, a quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto. O sea, se identifica él mismo. Ya lo han visto. Entonces, si nosotros, a ver, y la Génesis le pregunta
en la sangre, le dice. Oye, ñaña, ahí está el truco, para que nos vaya bien en el colegio, para que Dios nos bendiga si nos casamos con buenos esposos, Buenas notas. ¿ah? Para tener buenas notas, para tener buenos trabajos. Si le hacemos caso a Jesús, que es el camino, la vida, solo guiarme por el mensaje, por lo que Él nos mandó, estamos cumpliendo el parámetro de fe, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios. ¿Qué somos? Hombres de poca fe. Amén. Amén. Entonces, si nosotros no le creemos a Cristo, no tenemos fe en nada. Aquí no vamos a predicar de que la fe, que si tú pides, si siembras Dios te va a dar al 100 por 1. Si tú no lo haces con tu corazón y tu convicción en el sentido de quién es Cristo y el mensaje de lo que nos mandó, no vamos a llegar a ningún sitio. Pero como dice el dicho, la duda nos invade siempre como hombres. Y por eso el hombre comenzó a fabricar formas para tener esa fe. Por eso digo, me comenzaron a fabricar los equecos, a San Pachito, cosas, ¿se imaginan? ¿No? Hecho por el mismo hombre. Así es. Vámonos a Marcos 8, del 27 al 29. Y aquí comienza a darse un preámbulo, porque ni los apóstoles sabían por qué les seguían a Cristo. Les cuento. No tenían una convicción de lo que quería el maestro. O sea, ellos veían que el maestro hacía milagros, ¿ya? Transformaba el agua en vino. Y para algunos chumaditos como yo lo era, qué lindo que Cristo me transforme el agua en whisky. Imagínense ustedes. ¿Cómo no voy a creer en Cristo? Por lo menos por eso, ¿no? Aunque esa no es la realidad. Y la palabra de Dios dice: Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea, de Filipo. Por el camino les preguntó, verán la pregunta, ¿y quién dice la gente que soy? Les pregunta a sus discípulos, ¿ya? Y ellos no contestaron directamente, sino que ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que a lo mejor Elías, otros que alguno de los profetas. Y Jesús volvió a preguntar, pero antes de esto, o sea, así somos nosotros, y les preguntamos, ¿quién creen que es Jesús? ¿Quién creen? Y mucha gente dice, no, pues Jesús es Buda, Jesús es Mahoma. Yo no tengo nada contra las otras religiones, pero sí puedo decir de que mi relación con Cristo me está dando un precepto, pero mayor al precepto de las otras religiones. ¿Cuál es? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El resto de las religiones no hablan de hablar de amar al prójimo. Si nos vamos al Islam, estamos hablando del yihad. ¿Qué es el yihad? El Dios. No, el yihad es la guerra santa contra los impíos. ¿Qué dice? Hay que darles muerte a los impíos, porque no creen en Alá. Y Jesús no dijo, vayan a dar muerte. Amen a su prójimo, amen a sus enemigos. Qué distinta predicación, ¿no es cierto? Ahí nos podemos dar cuenta que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, al volverles a preguntar una vez más, ¿y ustedes qué creen?, les dice a los apóstoles. Y ellos tampoco tenían convicción de eso. ¿Quién dicen que soy yo? Pero había uno que era bien arrebatado. Y es el favorito de todos los evangelios. Uno que se llama Pedro. Bien arrebatado, pero le salía del alma. ¿Y qué le dice? Vos sos el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios. O sea, ¿con qué convicción le dice Pedro? A veces uno piensa de pronto que por quedar bien con Cristo. Pero aunque sea por quedar bien, por vanagloria, él le responde, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino Dios mismo. Imagínense, tener esa convicción. Le digo a la Génesis, ¿quién es Cristo? Y me responde, es Dios.
convicción, ¿cierto? Pero eso está en tu corazón que no te revela nadie. Sí. Pero a la vuelta de la esquina, Pedro mismo, cuando Cristo le dice, ¿y es necesario que vaya a Jerusalén? ¿Para qué? Ahí me crucifiqué. Para sanar al mundo. ¿Y qué le dice Pedro? Ahí también le salió de adentro, ¿no? No, este rato vamos, no te voy a permitir que vayas a Jerusalén. ¿Cómo te vamos a perder? ¿Y qué le responde Cristo? Apártate, Satanás. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? ¿Sí? Por una parte lo hizo, y acá tampoco le reveló ni carne ni sangre, acá le reveló el joven que le conocemos, que tiene cachos, ¿no? Amén. Entonces vamos entendiendo a qué va la convicción de la fe. Y vámonos a 2 de Corintios 5, del 7 al 9. Si llegan me dicen amén, por favor. Pablo les dijo a los corintios en su carta, en la 2 de Corintios 7 al 9, les dice Pablo a toda su iglesia, y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Rebosamos confianza a pesar de todo y preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso, tanto si vivimos en este cuerpo como si lo abandonamos, lo que deseamos es agradar al Señor. Pablo tenía la convicción y dice, vivimos por fe, no vivimos por obras. Lo que hacemos no es para agradar a Dios, sino por la fe que tenemos en la convicción de que Dios lo es todo en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, obviamente, estamos viendo ya el resultado ahí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y la Anita no me va a decir, no me va a dejar hablar que la fe es una certeza, ¿no es cierto? La fe es la certeza, la confianza de lo que no se ve, dice la Minita, de lo que va a ser. Esa es la fe. Y ahí viene la mala interpretación de la fe, de muchos predicadores que hablan que, como dice Mateo 7:7, pedir y usted os dará. Sí, amén, sí lo va a hacer. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y si a la fe la buscamos para pedir cosas, y la gente se va a decir, tengo fe y va a pedir, Diosito, dame un niño enamorado. Ahí está, o sea, todo depende del corazón también. Pero preferible decir, Señor, dame certeza y confianza en mis acciones, para que eso me lleve a tener un lindo enamorado. Amén. 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 Es muy distinto pedir así que pedir de otra manera, ¿no? O si no, el Álvaro dice, dame, Señor, un buen negocio. Pero distinto sería, Señor, dame sabiduría para yo engalardonarme en tu palabra y que tú me guíes a poner un buen negocio, ¿no es cierto? Entonces, hasta la manera de pedir, tenemos que nosotros ver cómo pedimos. Y la palabra de Dios en Hebreos dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener certeza de lo que hacemos. En el mundo actual se han derramado un montón de situaciones, de prédicas, y hemos pasado por eso. Se hace una prédica sobre la prosperidad. Sí, Dios quiere que seamos prósperos, de cierta manera. Dios tiene pensamientos de bien, y nada más. Piensa bien, tiene cosas bien buenas, ¿no es cierto? La Génesis para Samantha ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene una visión del futuro de bien. Entonces dice, a mi hija Samantha le voy a tener muchas cosas buenas.
pero tiene que tener paciencia. No se debe desesperar para que ella vaya dejándose guiar por mi revelación, dice el Señor. Entonces ahí está la confianza, ahí está la fe de que Dios me va a deleitar. Amén. Amén. Entonces, estas prédicas que son planteadas en fundamentos teológicos, yo no estoy en tanto en desacuerdo de Juan Calvino, que es el principal, que hace una alusión sobre la soberanía de Dios. Sí, Dios es soberano, Dios es soberano, y Él sabe lo que nos da, pero también ve nuestros corazones. ¿Y qué plantea el calvinismo? Que plantea que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el bendecido de Dios, va a ser próspero. Y Él te va a decir, si tú eres pobre, Dios no te ha escogido. Si tú eres rico y tienes abundancia, Dios te ha bendecido. Y no es de ese carácter. Porque ahí se contradice con lo que dice Dios en Juan 16, del 32 al 33. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33. Que dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejará solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué dice? En el mundo tendrás aflicciones. O sea, es necesario que tengamos aflicciones y entendamos que estamos aquí para prepararnos. ¿No es cierto que en el colegio se pasan buenas pruebas? Se sufre, ¿no es cierto? Y no es porque los profesores sean malos, ¿verdad? Es porque tenemos que aprender a ser valientes, a confrontar las dificultades. Porque imagínense en el mundo que nos dan todo, como dicen vulgarmente, al pay. ¿No es cierto? Hasta sería aburrido. Entonces Dios quiere que nosotros estemos comenzando a labrarnos nuestro espíritu en relación de la tribulación. ¿Sí? Porque la tribulación será siempre natural y perpetua del mundo. Amén. Amén. ¿Estamos? Entonces, si regresamos a Mateo 14, pero vamos a ir desde el 22, para entender esta parábola tan hermosa que contó Cristo, que nos enfoca ni tanto parábola, sino en un hecho vivencial, que nos enfoca, y les voy a contar así, como se dice, chabacanamente, que es la manera como entendemos. Dice en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entrando entre tanto que despedía a la multitud. Ahora, partamos desde el 22. Jesús era una persona que muchos le seguían. Y no le seguían por lo que él hablaba, no le seguían por lo que el mensaje daba. Lo seguían por las dádivas, porque él los sanaba, los daba de comer. Sí, sabemos eso. Y todos lo seguían, por lo menos como la mujer de flujo de sangre, que dijo, si solo topara su manto, me va a sanar de mi enfermedad. Sí, era la fe. Entonces todo el mundo le buscaba y Jesús les despachó y les dijo a sus discípulos, con Pedro a la cabeza, súbanse en la barca y vayan a la otra ribera del lago del mar de Galilea. Ahora entendamos que el mar de Galilea, una ribera era como decir en Cotocollao y la otra ribera es como decir en Quitumbe. Pues sí, es más o menos para pasar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se fueron. Y de pronto, ya pasó la noche, pasó
Ya casi la medianoche, 1 de la mañana más o menos. Ellos estaban en pleno mar. Y de pronto comienzan a ver una figura desplazándose por el agua. ¿Y qué primero les viene a ellos? Temor. Y comienzan a decir, ahí viene un fantasma. ¿Quién viene por ahí? Pero Pedro, como es el más arrebatado, va y le dice, ¿quién eres tú? Y Cristo le dice, soy yo. Cristo, aquí estoy, soy Jesús. Y Pedro, para poner la prueba, le dice, si eres Jesús, manda por mí para que yo también camine en las aguas. Y Jesús le dice, ven, camina. Pedro se baja y mete los pies en el agua fría. Pero tanta era la convicción y el amor de Pedro que comenzó a caminar en el agua. Primero sentía como gelatina, después ya como concreto. Imagínense. Pero de pronto caminando, comenzó el agua a ponerse medio picada y oscuro todo, y él comienza a mirar el agua oscura y comienza a hundirse. Y le comienza a dar un pavor y lo primero que grita, Jesús, sálvame, me ahogo, sálvame, me ahogo. Y ahí viene el versículo 31, ¿no? Que Jesús le extiende la mano, le agarra y la levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué no me creíste? Ahora, si esto lo enfocamos en nuestra vida cotidiana y lo entendemos, ¿no? Podemos analizar que a veces estamos dispuestos con la fe, pero primeramente entendámonos nosotros y aceptemos las circunstancias. Cuando Pedro le planteó a Jesús, le dijo, si tú eres Jesús, permite que yo camine y vaya hacia ti, ¿no? Eso dice la palabra. Es cuando tenemos esa convicción emocional en el corazón, que a veces por una prédica o por un mensaje nos llena de entusiasmo y vamos, estamos listos para derrocar el mundo, estamos listos para conquistar el mundo, ¿no? Se les ha dado esa sensación. ¿Sí? Y nos bajamos de la barca y comenzamos a caminar en el agua sin darnos cuenta. Pero ahí está el problema, de que no nos conocemos a nosotros mismos, no tenemos esa conciencia de que nosotros somos esencia de Dios, somos espíritu de Dios y de que Dios siempre va a estar conmigo. Y dice la palabra de Dios, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? No nos va a pasar nada. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a tener emociones en el corazón que nos van a hacer ver que chuza, qué problema, qué difícil. Pero nunca evadamos las circunstancias, afrontemos. Entonces ahí viene el problema, que viene el miedo. El miedo no es de Dios. Y el miedo comienza a dejarnos sin piso y nos comenzamos a hundir. Y al momento que nos comenzamos a hundir, ¿qué hacemos? Lo primero, clamar a Dios. Y si nos seguimos hundiendo, no hay Dios. Es lo que me pasó a mí. Mi hija falleció y para mí se oscurecía todo. Me estaba hundiendo en mí mismo. No había nada. No tenía un horizonte oscuro, como Pedro. Se estaba hundiendo en el agua oscuro en la noche. Y hay situaciones y a todos nos pasa, eso es real. Pero cuando nosotros regresamos a ver y decimos somos hijos de Dios y tenemos la convicción y aceptamos nuestras circunstancias, porque es cuestión de aceptar nuestras circunstancias, aceptar nuestros errores, dejar nuestro orgullo, como Adán, en el momento crítico que Dios le dijo, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él que dijo, es que la mujer que me diste
Sí, y nosotros hacemos lo mismo, es que las circunstancias, Dios mío, o sea, ¿no estás viendo que no tengo que comer, tengo que robar, tengo que hacer cosas ilícitas? Entonces obviamente tenemos que pensar, estamos hundiéndonos, se nos acaba la fe, se nos acaba todo. ¿Y qué es la fe? La convicción de que Dios es real, esa es la fe. La convicción de que Dios está con nosotros, de que Él nunca nos va a dejar. Amén. Si tenemos esa convicción, mis hermanos, yo les aseguro, les garantizo, que Dios nos va a bendecir en cualquier momento, inclusive en un momento doloroso, en un momento de que pronto alguien especial en nuestra vida se va. Dios nos da esa fortaleza porque aceptamos. Y hasta cierto punto, sí, me estoy hundiendo. Como Pedro me estoy hundiendo. Pero yo sé que tú me vas a sacar. Y extiendo mis manos para que tú me saques de este hueco. Perdóname, Señor, porque soy un hombre de poca fe. Porque no he confiado en ti. Porque he hecho las cosas como yo pensaba que iban a salir bien. Porque yo me sentía absolutamente autosuficiente para arreglar mis situaciones. Como aquel pastor que llegaba, hombre de Dios, llegaba al centro comercial con su carro y de pronto veía el parqueadero lleno y se pone a orar: Señor Dios, dame un parqueadero. Y de pronto regresa a ver y ve que un carro estaba saliendo y se da el trabajo de decir: Señor, no te preocupes, ya conseguí uno. Así somos, como Pedro. Si queremos tener la bendición, tengamos esa convicción de que somos hijos de Dios. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, como dice la palabra, si nuestro hijo nos pide un pez, no le vamos a dar una culebra. Si nuestro hijo nos pide un huevo, no le vamos a dar un alacrán. Mucho más Dios, que es nuestro Padre. Y ustedes, jóvenes, jovencitas, tienen todo un camino. Si por ese camino ustedes se agarran de Dios, nunca van a caer. Nunca van a tener esa convicción de que Dios las va a bendecir porque las ama con todo el corazón. Con todo el corazón. Amemos a Dios con alegría, como cuando perdí el rumbo y estabas con mi esposa en el campo y de pronto Dios puso en mi corazón alegría y me daba ganas de saltar, y se me ocurrió decir: pero Señor, sería más feliz que aquí estuviera con mi hija. Y Él me contestó, me dijo: ella siempre estará contigo. Qué mejor aliciente para tener un rumbo. Y ahora Dios tiene la oportunidad de bendecirte, de que hagas las cosas bien con la convicción, darte sabiduría, para que estés con tu hijo, para que estén con tus hijos, para que estés con tus hermanos, padres, para que te abracen, para que tú comiences a hacer la luz abrazando a ellos, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mis hermanos, a mi vecino, a mi enemigo. Solo es cuestión de convicción. Pongámonos de pie.
Cerramos los ojitos. Señor, ayúdame. Señor Padre, en este día, Señor, solo puedo clamarte a ti por mis hermanos, por mí, por mi familia, por las personas que me quieren, por las personas que no me quieren. Que tú desates tu luz en sus corazones, Padre. Y a las personas presentes aquí, topa sus corazones y abrázales y hazles entender y haznos entender que tú estás abrazándonos, Padre. Que tú nos abrazas con tu inmenso amor, porque solo tienes pensamientos de bien y no de mal. Y para clamar, Señor, que no soy hombre de poca fe, soy hombre de mucha fe, porque creo en tu convicción, Señor, porque creo que tú eres un buen Rey, Señor, porque tú eres un buen Dios, un buen Padre. Ahora oro por todas las personas que nos están mirando, Señor, que tengan esa convicción, Padre Santo, de que no sean de poca fe, sino que sean de mucha fe, Señor. Y tú los topes, este momento, este instante, tú los topes y los abraces a aquellas personas que están con enfermedades terminales, Señor Dios. Simplemente acéptense su situación y que se haga tu voluntad. Si tú puedes sanarlos, que los sanes en el precioso nombre de Cristo Jesús, te los sanes. Si no, dales paz, porque pronto estarán contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. En esta mañana, Señor, venimos con el corazón contrito y humillado, Señor, rendido a ti. Tú has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, Señor. Tú eres el que levanta, tú eres el que aviva el don de la fe. Tú eres Dios soberano, no hay ninguno como tú. Hoy, Señor, que los frutos del Espíritu, Señor, sean los que afloren en cada acto, en cada actitud de parte de nosotros, Padre. Que si somos padres, madres, hermanos, parientes, que vean en cada uno de nosotros esa diferencia. Cámbianos, Señor. Hoy nos presentamos como un vaso vacío, Señor. Llénalo con tu palabra, llénalo con tu poder y tu gloria, Señor, para ser la luz y la sal de este mundo. Danos fortaleza a los que estamos debilitados, Señor, para poder alzar el vuelo y no cansarnos, para caminar y no fatigarnos, Señor. Tú eres el que nos alza, nos levanta. Tú dices, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Desde el principio hasta el fin estaré contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te levanta, el que te sustenta. Cree en mí. Aunque mueras, vivirás eternamente. Tú eres un hijo mío, valiente, guerrero, porque sabemos que somos soldados de su ejército y que el general de generales va adelante. Nosotros seguimos su camino. Ese ariete ya está abierto. Señor, cámbianos, renuévanos, haznos más seres humanos, empáticos con cada persona, Señor. Que meditemos antes de hacer cualquier acción, Padre. Perdónanos si hemos sido hombres de poca fe, pero hoy tú nos llenas, Señor, porque el don de la fe, del perdón, del amor, del gozo, de la paz, todo viene de ti.
Tú eres la fuente inagotable. Tú eres el principio y el fin de todo. Nada existe si no es por ti. Señor, examíname, Padre. Aquí estoy. Ayúdame, Señor, a cambiar. En mis fuerzas no lo puedo hacer. Es tu gracia, es tu misericordia. Donde quiera que esté, Señor, sé que tu gracia está sobre mí. Porque eres bueno, Señor. Que aunque te fallamos, tú nos levantas. Porque por nosotros mismos no podemos, Señor. Somos débiles. Ya lo han dicho filósofos, ya lo han dicho psicólogos, ya lo han dicho, Señor, todos los de este mundo, que somos frágiles. Pero tú nos fortaleces a través de tu palabra, que son las normativas del reino de Dios, que es la constitución divina, donde te dice cómo hacer las cosas, cómo proyectar tu vida, cómo deben ser tus actitudes. Señor, que cada día meditemos tu palabra, pero que también hagamos las cosas que tenemos que hacer. No podemos tampoco sentarnos a esperar. Somos, como tú dices a Josué, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Somos ese Josué, Señor, que estamos haciendo conforme a tu voluntad, no a nuestra voluntad. Porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. En esta mañana, Señor, derrama tu paz. Reciba esa paz en el corazón. Alce sus brazos, sus ojos mire a los ojos del Creador y dígale: Señor, lléname de tu paz. Ya no tengo miedo, Señor, de las cosas que hablan cada día en los medios de comunicación, porque la mejor noticia eres tú, Señor, que estás vivo, Señor, y que estás a la diestra de Dios Padre, y que eres nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, y que el Espíritu tuyo vive en nosotros, que nos guía, que es el que nos convence de juicio y de pecado. Llena, Señor, estos vasos vacíos, llénalos, llénalos. En esta mañana pídale al Señor, llénanos de fe, Señor, esa fe que sobre y abunde, esa fe, Señor, que aún a un grano de mostaza, Señor, se convierte en un gran árbol y que da sombra a muchos, aún en nuestros problemas más grandes. Si tú le dices al problema que se mueva, se mueve. Confía en Él. Él no está muerto. Él no es como las otras religiones. Él está vivo. Es la única religión en la que sabemos que Él está vivo y nos ofrece vida y vida en abundancia. Sabemos que Él es el que resucitó, porque muertos éramos, pero hoy vivimos por su gracia, por su misericordia. Ahí donde usted está, alce sus brazos y dígale: Señor, aquí estoy. Haz conmigo conforme a tu voluntad. No me avergüenzo de ti, Señor, de que me llamen, que soy una cristiana, un cristiano, pero no porque yo diga, sino porque tú así lo has determinado. Amamos al prójimo sobre todas las cosas, pero te amamos a ti, Señor, como nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro aliviador. Tú eres todo, Señor. Sin ti nada somos. De ti viene todo, Señor. Gracias. Gracias por la vida.
Gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por la descendencia. Gracias, Señor, porque todo es un milagro en ti. Todo, Señor. Somos testigos de milagros, Padre. Hoy queremos bendecir a los jóvenes. Hoy queremos bendecirlos, Señor. Abre puertas, favor y gracia donde ellos toquen las puertas para trabajos, para estudios. Quita la maldad de este mundo, Señor, que les cierra puertas, porque tú los juzgarás al final. Señor, abre puertas a esa juventud, que encuentre un horizonte, que no estén deprimidos, sufridos, sin saber qué hacer con sus vidas. Dales un propósito, Señor. Te clamamos, este grupo de oración de personas que vienen a orar, Señor, en unidad y en acuerdo oramos por la juventud. Oramos por las personas ancianas, que tengan, Señor, el sustento, que tengan manos, Señor, buenas, que les pasen un plato de comida, que les acompañen, que les den una vida digna, que tengan misericordia sobre ellos. Hoy oramos, Señor, por los que están en cama, enfermos, tal vez sin esperanza. Señor, tú acompáñalos, hazles saber que pronto estarán contigo, los que están quizá ya que tú los has llamado, porque de ti viene la vida y la muerte, Señor. Tú los llamarás o tú los dejarás en la tierra de los vivientes. Tuya es la voluntad, tuya es la gloria, solo de ti viene todo, Señor. No es del hombre, Padre, pero acompáñalos, aquieta sus corazones. Allí también podemos verte a ti, Señor, cuando visitamos hospitales, cuando abrazamos a aquellos que están tristes. Llévase un mensajero llevando luz, paz y amor. Señor, bendigo a todas las personas, los hogares, las familias, sean de este país o de otros países. Los bendecimos. Crean en Dios. Dios no es un mito. Dios no es una leyenda. Dios no es una paradoja. Dios es real. Él existe. Él es soberano. Él es todo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Nos vamos renovados, Señor. Reciban la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta semana que va a empezar sea llena de milagros y de bendiciones, y las compuertas de los cielos que derramen lluvia en abundancia, para que los campos vuelvan a reflorecer. Lluvia sobre y abundante en los hogares, con paz, con armonía y con mucho, Señor, fe y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.